la ciudadanía a mí me parece prácticamente un insulto, porque si hay tal insurgencia efectivamente de los ciudadanos por cómo se ha desarrollado la política pública, es porque esto no ha funcionado y porque se han tomado decisiones desde arriba. El tema de la consulta ciudadana debe ser un tema transversal, igual que el tema de género y el tema de pueblos originarios. Si no preguntamos a la ciudadanía, seguimos definiendo por ella. Y de verdad, hay quien dice, bueno, el diputado Cuadra señalaba, pues no quiero que se mueva la ciudad, no, prácticamente no me lo construyas al lado de mi casa. No es cierto lo que está diciendo, de ninguna manera está sucediendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que se pare esta ciudad, y le estamos incluso como vecinos proponiendo desde hace un año una moratoria urbana, porque el costo de seguir avanzando en una ciudad donde nadie sabe qué está sucediendo es altísimo, y mucho peor para los ciudadanos que decir, espérame tantito, 3 meses en lo que vemos cómo sacamos planes parciales de las colonias, vemos cómo empezamos a diagnosticar qué necesitamos. Nadie sabe cómo es esta ciudad, justamente porque no tenemos algo que nos dé las cifras reales. Uno intenta buscar información en las diferentes dependencias y se contradice. ¿Por qué? Porque la planeación no es un tema político que permite cualquier cosa. Yo sí creo que si no entendemos que estamos en una nueva circunstancia y bajo una nueva consideración de la ciudad, pues yo sí creo que esperemos y lo deseo que en esta ciudad se concluya, que empecemos a enfrentar algo como lo que tenemos en España. Si los políticos no nos quieren hacer caso, pues tendremos que empezar a asumir una nueva forma de organización ciudadana. Muchas gracias, diputada.